Muy buenas, continuamos con el laboratorio de simulación en fisiología y en este vídeo seguimos con el ejercicio número 3 de neurofisiología del impulso nervioso. Y en esta oportunidad realizaremos la actividad número 2 que habla acerca del potencial receptor. Muy bien, como siempre, en cada actividad tenemos objetivos a los que tenemos que responder para cuando terminemos la actividad. Entonces los objetivos que nos pone esta actividad son los siguientes: definir los términos receptor sensitivo, potencial receptor, transducción sensorial, modalidad de estímulo y despolarización. Otro de los objetivos que nos propone es determinar el estímulo adecuado para diferentes receptores sensitivos. Y el tercer objetivo y último es demostrar que la amplitud del potencial receptor aumenta con la intensidad del estímulo. Muy bien, como siempre, a modo de introducción, nos comenta algo acerca de la actividad. Entonces dice que el extremo receptor de una neurona sensitiva, el receptor sensitivo, tiene proteínas receptoras, así como otras proteínas de membrana, que pueden generar una señal denominada potencial receptor. Cuando la neurona sensitiva es estimulada por un estímulo apropiado y adecuado. En esta actividad, hoy día utilizaremos los mismos instrumentos de registros y microelectrodo que empleamos en la actividad número 1 de esta misma unidad. Sin embargo, aquí efectuaremos el registro del receptor sensitivo de 3 neuronas distintas y examinaremos cómo estas respuestas a estímulos sensitivos de diferentes modalidades. Cómo estas responden a estímulos sensitivos de diferentes modalidades. La región sensitiva se mostrará desconectada del resto de la neurona para que pueda registrar el potencial receptor aislado. A veces se pueden obtener resultados similares tratando una neurona intacta con sustancias químicas que bloquean las respuestas generadas por el axón. Las moléculas localizadas en la terminación receptora sensitiva son capaces de generar un potencial receptor cuando se aplica un estímulo adecuado. La energía del estímulo, por ejemplo, que puede ser química, física o térmica, se transforma en una respuesta eléctrica que implica la apertura o cierre de canales iónicos de la membrana. El proceso general que produce este cambio se denomina transducción sensorial y tiene lugar en la terminación receptora de la neurona sensitiva. La transducción sensorial puede ser considerada como un tipo de transducción de señales, donde la señal es el estímulo sensorial. También podremos observar que con un estímulo apropiado, la amplitud del potencial receptor aumenta con la intensidad del estímulo. Tal respuesta es un ejemplo de un potencial que está graduado con la intensidad del estímulo. Estas respuestas se denominan a veces potenciales graduados o potenciales locales. Así, el potencial receptor es un potencial graduado o local, si la respuesta potencial receptor es un cambio en el potencial de membrana desde el potencial de reposo negativo a un nivel menos negativo. La membrana se vuelve menos polarizada y el cambio se denomina despolarización. Entonces, recordemos que en este caso, como vimos también en algunos de los vídeos anteriores, el caso del potencial graduado de la membrana, que es cuando una célula recibe un estímulo en el cuerpo de la célula neuronal, cuando recibe un estímulo, va a abrir los canales de sodio. Y entonces eso le va a permitir que la célula se despolarice. Y dependiendo de esa despolarización, va a ser capaz de poder activar una zona gatillo para poder disparar un potencial de acción. Y recuerden que en la zona gatillo los receptores van a ser regulados por voltaje, a diferencia que en el cuerpo de la neurona no van a estar regulados por voltaje, sino que van a estar regulados por ese gradiente que tiene la célula. Muy bien, continuamos. El equipo que vamos a usar es el mismo que usamos para la actividad número 1. Muy bien, entonces ahora nos da una serie de preguntas y entonces nos dice que asumiendo que el potencial de membrana de una neurona es menos 70, ¿qué potencial estaría representando a una despolarización? Cuando estamos hablando de despolarización, estamos diciendo que una célula neuronal o sensorial estaría abriendo sus canales iónicos o ionotrópicos para que ingrese sodio. Entonces sería menos negativo. Entonces sería un cambio, por ejemplo, de menos 60.
Bien, ahora nos pregunta y nos dice que cuáles de las siguientes modos sensoriales son tipos de sentidos. Entonces, uno es el tacto, el olfato, la vista, el dolor. Entonces, todas van a ser, nos van a permitir tener un tipo de sentido. Muy bien, y después dice, ¿cuáles de los siguientes es un estímulo sensorial? La presión, sí, tenemos sensores para la presión, para los olores químicos también, y obviamente que también para la luz. Entonces son todas las respuestas correctas. Muy bien, y ahora nos dice que cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas de una neurona sensitiva para un estímulo apropiado. Este puede ser llamado potencial receptor y también gradiente de potencial, sí, porque recuerden que cuando una célula es estimulada, primero lo que hace es cambiar ese potencial de membrana y al cambiar ese potencial de membrana se va a generar un potencial graduado en el cuerpo de la neurona, en la parte del cuerpo de la neurona. Eso lo que hará es abrirá los canales de sodio para que la célula se despolarice. Si es intensidad, recuerden que muchas veces se pierde energía eléctrica y también tiene que superar la propia, digamos, el cuerpo celular tiene un citoplasma y ese citoplasma genera una resistencia también a ese estímulo y entonces si supera ese umbral, si supera todo eso, generará un impulso nervioso. Entonces es correcto, se puede llamar potencial receptor o también un potencial de gradiente. Y también dice que este es un cambio en el potencial de membrana en reposo. Sí, también es correcto. Entonces, recuerden que cuando una neurona recibe un estímulo, ese estímulo lo que generará es un cambio en el gradiente de potencial. Entonces, ese gradiente generará un potencial graduado y ese potencial graduado, dependiendo de la intensidad, será capaz de generar un potencial de acción o no. Entonces, en este caso, ambas son correctas. Muy bien, entonces ahora fíjense que tenemos de vuelta el osciloscopio. La diferencia que ahora vamos a tener acá, el medidor de los estímulos. Y vamos a tener un corpúsculo de Pacini, que son los que detectan la presión en la piel, un receptor olfativo y un terminal nervioso libre. Bien, pero bueno, ahora nos dice que coloquemos este corpúsculo de Pacini. Bien, recuerden que vamos a volver a tener este conector a tierra que nos dará 0 y este es el sensor que vamos a medir dentro de la célula y nos va a dar el valor de voltaje. Fíjense que cuando estamos midiendo, ahora que estamos midiendo dentro de la célula, nos vamos a valores de menos 70 aproximadamente. Entonces es el valor que teníamos en el potencial de membrana en una condición normal. Entonces allí estamos y vamos a ver si esos datos son correctos. Fíjense que el corpúsculo de Pacini tiene un potencial de membrana de menos 70. Bien. Entonces dice que para un estímulo adecuado para el corpúsculo de Pacini, que nos va a detectar la vibración y la presión en la piel, entonces dice que cuál es la modalidad para que pueda ser activado esta célula neuronal. Con el calor no, baja intensidad de calor no, alta intensidad de luz tampoco, moderada a intensa presión sí, y química no, porque lo que va a tener el corpúsculo de Pacini van a ser receptores para, digamos, en su membrana celular, las células, para poder reconocer la presión, digamos, para poder ser activados por la presión. Bueno, entonces ahora nos dice que coloquemos el estímulo de presión, vamos a poner la modalidad de presión para poder medir, que este aparato generará ese estímulo de presión y le vamos a decir que sea bajo. Entonces, ¿qué va a ocurrir si nosotros estimulamos? Lo que vamos a estar haciendo es vamos a estar generando un potencial graduado. Al generar presión generaremos un potencial graduado y dependiendo de esa intensidad vamos a ver si somos capaces de pasar el umbral para poder activar ese potencial de acción. Bueno, vamos a ver qué pasa con un estímulo bajo. Fíjense que le dimos el estímulo en un determinado tiempo y fíjense que pasó de menos 70 a menos 60. O sea que la célula recibió información e intenta cambiar ese potencial de membrana y realizó un potencial graduado. Bien, entonces estamos
en ese punto. Ahora nos dice que lo hagamos moderado, que lo hagamos un poco más fuerte, y fíjense que aumenta, ya casi llega a menos 40. No llega, pero casi llega. Y vamos a ir ahora con un estímulo más alto. Le vamos a dar, recuerden que podemos hacer, que puede ser espacial o temporal. Entonces nosotros lo que estamos haciendo aquí, con el tiempo siempre es el mismo, pero lo que hacemos es generamos o disminuimos el estímulo de presión. O sea que vamos a estar aumentando o disminuyendo. Ahora con el estímulo más alto, fíjense que casi llegamos a menos 10. Entonces, si grabamos los datos, fíjense que con el corpúsculo de Pacini, que va a reconocer la presión, fíjense que el potencial de membrana, va a ser 70, pero menos 70. Pero que cuando aplicamos esta presión, ya sea baja, moderada o alta, hemos generado distintos tipos de respuesta. Y digamos, el potencial ese de membrana para el bajo fue de menos 60, menos 45 y menos 30 para el alto. Muy bien, si nosotros medimos ahora esta amplitud de diferencia entre menos 70 y por ejemplo menos 30, donde llegó, vamos a tener una amplitud de la respuesta, que va a ser de menos 10, menos 25 y 40. ¿Esto qué significa? Esto significa que acá se genera un potencial. Ese potencial lo que hará es, obviamente, este de 40, que es mucho mayor, de menos 70 a casi menos 10, esa amplitud de 40 milivolts, lo que hará en realidad es favorecer que vayan en una dirección los iones sodio. Entonces, al ir los iones sodios hacia adentro, hacia esa dirección, por esa fuerza electromotriz generada, probablemente ese potencial graduado podrá generar un potencial de acción. Mientras que el bajo, por ejemplo, al ser pequeño, pocos canales de sodio se van a poder abrir y va a haber una activación baja. Entonces, de esa forma, la célula, con ese estímulo recibido, va a poder controlar el potencial de acción y disparar una respuesta o no frente al estímulo. Bien, ahora nos dice que cambiemos esta célula a un estímulo, pero químico. Entonces cambiamos este sensor, ahora vemos que tenemos otro tipo de sensor y vamos a dar bajo. Probablemente lo que ocurrirá aquí es que esta célula no va a responder a estos estímulos. ¿Por qué? Porque es una célula especializada. El corpúsculo de Pacini es una célula especializada y entonces probablemente o muy probablemente no va a responder. Fíjense que ya le hemos dado bajo, ahora le estamos dando moderado el impulso y no vemos ningún tipo de cambio. Y ahora vamos a ir al alto y fíjense que damos el máximo estímulo y no ha respondido. Y esto ocurre, ¿por qué? Porque el corpúsculo de Pacini no está especializado para reconocer un estímulo químico. Entonces no hay cambio en esta amplitud de respuesta. Bien, ahora nos dice que nos vayamos al estímulo de calor. Si nos vamos al estímulo de calor, fíjense que acá volvemos a cambiar el sensor, esto generará calor. Entonces vamos con una respuesta muy baja, de estímulo de calor bajo. Fíjense que dimos aquí, pero no hay cambio en el potencial de membrana. Entonces, al no haber cambio en el potencial de membrana, no estamos estimulando a este receptor. Fíjense que con el moderado tampoco no tenemos respuesta. Y nos vamos a ir al alto, al estímulo alto, vamos a calentar bastante. Fíjense que tampoco responde a este estímulo. Entonces, si miramos los datos, ahora el corpúsculo de Pacini frente al calor, bajo, moderado o alto, tampoco genera una amplitud. Entonces, como ya lo sabemos que es un receptor muy específico, no vamos a obtener respuesta. Y ahora nos vamos a ir a la luz. Vamos a ver qué ocurre con el estímulo de la luz. También vamos a dar una intensidad baja. Probablemente no ocurra tampoco absolutamente nada, porque no es específico para la luz. Entonces fíjense que tampoco tenemos respuesta y vamos a ir al alto y tampoco vamos a obtener respuesta. Grabamos los datos y fíjense que el corpúsculo de Pacini frente a la luz baja, moderada y alta tampoco tiene una amplitud de respuesta. Bien, entonces ahora nos dice por qué el corpúsculo de Pacini no responde a la luz. Y un poco ya la hemos respondido, y entonces porque la intensidad de la luz no lo permite, esa no es la respuesta correcta. Las proteínas transductoras de la luz no están presentes en el corpúsculo de Pacini, y esa sería la respuesta correcta, porque es una célula que está muy especializada. Muy bien.
Bien, ahora nos dice que seleccionemos que cambiemos de célula y que pongamos el receptor olfativo. Bien, vamos a poner el receptor olfativo y vamos a ver qué es lo que ocurre con su potencial de membrana. Fíjense que su potencial de membrana vuelve a dar menos 70, y si grabamos ese dato, fíjense que el receptor olfativo tiene el potencial de membrana menos 70. Entonces, la pregunta que nos vuelve a hacer, que va en el sentido de la especialización de esta célula, dice que un adecuado estímulo para los receptores olfativos son químicos. Sí, esa es la verdad. Un estímulo adecuado para este tipo de receptor es un químico, típicamente una molécula de olor, ¿no? Y entonces dice, ¿cuáles de las siguientes modalidades inducirá una amplitud en el receptor olfativo? Entonces, de moderada a con un estímulo moderado, intenso, químico, sí, es lo que estábamos hablando. De luz no, porque sabemos que no está especializado para la luz, sino que va a reconocer químicos. Presión tampoco y calor tampoco. Muy bien, recuerden que estas son células muy especializadas, tanto como el corpúsculo de Pacini como el receptor olfativo. Entonces, bueno, nos dice que pongamos presión y baja. Obviamente que no vamos a tener ningún tipo de respuesta porque, como dijimos, son células muy especializadas. Fíjense que lo que ocurre también con moderada no va a ocurrir nada. Y vamos a ir al alto y tampoco ocurre nada. Por más que pongamos mucha presión, no va a ocurrir nada. Si grabamos los datos, fíjense que el receptor olfativo para la presión baja, moderada y alta no vamos a tener ningún cambio en la amplitud de respuesta. Bien, ahora nos dice que vayamos a los químicos, que este sería el que tendría que responder porque es una célula que va a reconocer que va a activar a estos receptores de esta neurona. Bien, vamos a un estímulo bajo. Fíjense que frente a un estímulo bajo ya obtenemos una respuesta. Hay un potencial graduado. Que alcance o no luego a generar un potencial de acción es distinto, pero de momento genera algún potencial graduado. Vamos a seguir con el estímulo. Un estímulo con mayor intensidad generó más despolarización de la membrana, más potencial de membrana, y con uno más alto probablemente sea más grande. Bien, entonces ahora vamos a ver de todos estos impulsos que hicimos cuál va a ser el que mejor podría funcionar. Entonces fíjense que tenemos en la modalidad química baja, moderada y alta. En el primero menos 64, el bajo llegó de menos 70 a menos 64, el moderado de menos 70 a menos 58 y el alto de menos 70 a menos 45 milivolts. Y con una diferencia de 25 milivolts. Entonces esa diferencia, como les decía recién, es la energía que va a poder permitir que los iones sodio puedan entrar más fácilmente y generar un potencial graduado. Entonces, de esa forma nosotros sabemos que esta célula va a estar respondiendo frente a estos estímulos. Probablemente con este moderado y alto llegue a generar un potencial de acción aquí, disparando esta zona de gatillo. Probablemente con el bajo de 6 milivolts no llegue, pero con los otros dos sí. Eso luego tendríamos que estudiarlo con más detalle. Muy bien, ahora nos dice que nos vayamos al calor y que pongamos también los tres distintos tipos de estímulos, bajo, moderado y alto. Vamos a poner el bajo y vamos a ver qué ocurre. No ocurrió nada. Vamos con el moderado. El calor no está afectando a este receptor olfativo y con alto tampoco. Fíjense que allí da calor y no tenemos ningún tipo de respuesta. Recuerden que estos son receptores muy específicos y entonces lo que va a ocurrir es que no va a haber un cambio en el potencial graduado. Y luego nos vamos a la luz, por último. Bueno, vamos a poner intensidad baja. Primero, como siempre, los tipos de intensidades. Aquí, bajo. Fíjense que no generamos ningún tipo de estímulos. Después vamos a poner moderado. Este receptor, como es un receptor olfativo, no va a responder a la luz y como lo que estamos viendo. Y también con alto no genera ningún potencial graduado. Si grabamos los datos, vamos a obtener en esta zona, fíjense, menos 70, 0 de amplitud. Entonces, juzgando por estos resultados,
por qué no responde a la luz el receptor olfativo. Jugando con estos resultados, ¿por qué no responde? Entonces, porque este sería que no. Ahí. Muy bien. Bueno, ahora que ya terminamos con el receptor olfativo, nos dice que cambiemos a un terminal nervioso libre. Bien, este va a ser un poco más inespecífico. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un terminal nervioso libre. No estamos hablando de ninguna célula especializada, sino que es un terminal nervioso libre. Bien, entonces lo que vamos a hacer es, primero, vamos a grabar los datos que vemos que tiene este terminal nervioso libre. Fíjense que como en todas las neuronas, o todos estos neuronas especializadas del corpúsculo de Pacini o el olfativo, que tenían menos 70, también este terminal nervioso tiene menos 70. Bien, y entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a volver a probar sobre este terminal nervioso libre la presión. Bien, vamos a probar el estímulo de presión, vamos a poner una presión baja y vamos a ver qué es lo que ocurre. Bien, fíjense que frente al estímulo de presión no respondió. Frente a un estímulo moderado de presión, tampoco respondió. Y frente a un estímulo alto de presión, vamos a ver si este terminal nervioso es capaz de responder. Sí responde algo. ¿Vieron? Acá hay una respuesta que puede ser. Entonces, frente a la presión, fíjense que con el mayor estímulo, generó una amplitud de 5 milivolts. Entonces, probablemente se está generando un potencial graduado, pero ese potencial graduado, como es tan bajo, probablemente no alcance a disparar en esta zona gatillo un potencial de acción. Pero bueno, eso no lo vamos a juzgar en este momento porque no lo sabemos, es una simulación. Pero bueno, como sabemos que es un terminal nervioso y que es inespecífico a muchas cosas, no está tan especializado, puede responder frente a determinados estímulos. Bueno, ahora vamos con los químicos. Vamos a ver si con los químicos tiene algún estímulo. Bajo no. Vamos con el moderado tampoco, no ha respondido. Y este terminal nervioso con un estímulo alto de químicos tampoco responde. No tenemos respuesta. Ahora vamos a ir al estímulo del calor, que probablemente este terminal nervioso sí vaya a responder, porque más que todo están preparados para esos... a ver aquí... Bien, entonces aquí para los químicos, fíjense que tiene bajo, moderado y alto, la respuesta de químicos, menos 70, menos 70, y no hay una amplitud de respuesta. Entonces el terminal nervioso para los químicos no funciona. Vamos a ir ahora con el calor, como les decía, que probablemente este sí vaya a responder. Y entonces ahora vamos a ir con una baja baja intensidad de estímulo. Vamos a ir y fíjense que sí hay un estímulo por parte de intensidad baja de calor. Vamos a ir al moderado. Fíjense que ya hay una alta respuesta, hay una alta amplitud de respuesta, y con el alto probablemente mucho mayor. Esto seguramente disparará un potencial de acción en esta zona. Fíjense que si nos vamos al terminal nervioso libre, con bajo, moderado y alto, fíjense que el bajo llegó a menos 60, el moderado a menos 40 y el alto a menos 20. Fíjense que la amplitud de 30 y de 50 milivolts probablemente, muy probablemente, generará un potencial de acción en esta zona. Muy bien, continuamos ahora con el último, que sería el estímulo de la luz sobre este terminal nervioso, y vamos a comenzar con el estímulo bajo. Fíjense, a ver si recibe estímulo. No recibe estímulo. Recibe estímulo pero no genera un potencial de membrana. Vamos a ir al moderado y tampoco, ese estímulo no genera un cambio de potencial de membrana, y vamos a ir al alto y tampoco genera un potencial de membrana. Si grabamos los datos, para tener esto en cuenta, fíjense que el terminal nervioso frente a la luz no da respuesta a ese potencial de membrana. Hay que reconocer que estas células son muy especializadas. Un terminal nervioso obviamente es más inespecífico, pero también va a depender de el tipo de estímulo que le pueda afectar.
Entonces, ahora nos hace una pregunta y es que ¿por qué el terminal nervioso respondió a distintas modalidades, por ejemplo, de presión y de calor? Entonces, como es un terminal nervioso libre, probablemente alguna proteína o algo le queda y puede responder a estos tipos de respuesta. Entonces dice porque ha perdido proteínas de membrana transductoras en el terminal nervioso, puede ser, porque hay pocas proteínas inhibitorias en este terminal nervioso, también puede ser. Dice porque el sensor final del nervio está poco especializado, bueno, eso podría ser o no, y porque ellos son libres, no, eso no. Entonces estaría porque o ha perdido las proteínas de membrana transductoras, no, algunas tiene. Y sería porque hay pocas proteínas inhibitorias en realidad en este terminal nervioso. No, perdón, es que ha perdido la especialización, perdón, es que allí está la respuesta. Bueno, muy bien, espero que con este vídeo hayan entendido acerca de cómo una célula se puede activar, que es el potencial receptor de lo que estábamos hablando, y cómo este puede generar un cambio en el potencial graduado digamos, en el cuerpo de la membrana celular. Entonces, de esa forma, después dependiendo de ese potencial graduado, se activará o no un potencial de acción, pero esa es la forma de entrada de la señal en una neurona. O sea, cuando una célula u otra neurona le dice algo a esta célula, esa información que recibe, ese estímulo que va a tener, tiene que pasar un determinado umbral. Una vez que pase ese determinado umbral, va a ser capaz de generar aquí un potencial de acción o no. Entonces, dependiendo de la especialización de la neurona y de la intensidad de ese estímulo, es cómo se va a generar ese potencial receptor y que va a desencadenar una respuesta de potencial de acción. Así que bueno, con este vídeo hemos terminado esta actividad y espero que les sirva. Muchas gracias.